Corría el año de 1931. El norte de México era un vasto territorio donde las oportunidades escaseaban y la supervivencia era el pan de cada día. En los pueblos y rancherías colindantes con el río Bravo, la ley era una sugerencia y la frontera, una simple línea imaginaria trazada en la arena. Eran los tiempos de los viejos contrabandistas, figuras recias que cruzaban el desierto bajo el cobijo de la noche, y entre esos hombres astutos y de armas tomar, destacó Pablo Acosta Villarreal, el zorro de Ojinaga. Cuidaba la frontera por órdenes del... Para entender a Pablo Acosta hay que entender su tierra. Nació el 26 de enero de 1931 en Ojinaga, Chihuahua. En aquellos años, Ojinaga era un poco más que un poblado olvidado por el gobierno, golpeado sin piedad por la pobreza, el calor extremo y el polvo. Pero geográficamente era una mina de oro, un punto estratégico inmejorable. Justo enfrente, con solo cruzar las aguas del río Bravo, se encontraba Presidio, Texas. Desde hacía décadas, esta franja fronteriza funcionaba como una inmensa tierra gris donde el comercio legal y el contrabando convivían con total naturalidad todos los días. Las familias de la región sobrevivían cruzando mercancía ilegalmente para ganarse unos pesos. Pasaban alcohol, cabezas de ganado, medicinas, ropa, tabaco. En fin, cualquier cosa que dejara dinero en los bolsillos. Pablo creció respirando ese ambiente. Desde muy joven aprendió cómo leer el desierto, cómo evitar los escasos retenes y cómo moverse como un fantasma entre dos países. Sin embargo, la dureza de su entorno estaba afilando las habilidades que más tarde lo convertirían en una verdadera leyenda criminal. Durante su juventud, Pablo fue un hombre de trabajo pesado. Laboró en ranchos y campos agrícolas tanto en México como en Estados Unidos. Como muchos hombres del norte, cruzaba constantemente la frontera buscando empleo y una vida mejor. Pero el espejismo del dinero rápido lo fue seduciendo. Y con el paso de los años comenzó a involucrarse en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Para finales de los años 60, Pablo ya no cruzaba ropa ni tabaco. Participaba activamente en operaciones para pasar heroína y marihuana hacia el lado estadounidense. Su nombre empezaba a sonar, pero su carrera criminal todavía estaba muy lejos de alcanzar las dimensiones imperiales que tendría después. En 1968 ocurrió un momento que marcaría un antes y un después en su vida. Acosta fue detenido en Estados Unidos por delitos relacionados con narcóticos y terminó hundido en una fría prisión federal en Texas. Para cualquier hombre común, aquello habría marcado el final de su historia. Pero para Pablo Acosta fue exactamente lo contrario. Diversos periodistas e investigadores que han seguido sus pasos sostienen que esa cárcel tejana funcionó como una verdadera universidad criminal. Allá adentro no perdió el tiempo. Conoció operadores fronterizos, hizo tratos con traficantes estadounidenses y tejió una red de contactos que años más tarde serían los pilares fundamentales de sus negocios millonarios. Además, perfeccionó su inglés y entendió a la perfección cómo funcionaban las rutas y las redes de distribución de droga dentro del territorio estadounidense. Cuando por fin recuperó su libertad y regresó a Chihuahua, Pablo ya no era un contrabandista de poca monta. Volvió convertido en un hombre completamente distinto, más frío, más calculador y muchísimo más ambicioso. El contexto histórico estaba a su favor. Entrando a los años 70 y principios de los 80, el narcotráfico en México estaba mutando rápidamente. Hasta entonces, gran parte del negocio había girado en torno a la siembra de marihuana y amapola en las sierras mexicanas. Sin embargo, en Sudamérica despertaba un monstruo: el auge de los grandes cárteles colombianos. La cocaína estaba a punto de transformar el negocio mundial para siempre. Con la vigilancia marítima en el Caribe aumentando drásticamente, los colombianos necesitaban nuevas rutas terrestres y aéreas. México se convirtió en el trampolín perfecto, y ahí fue donde Pablo Acosta vio su oportunidad de oro. Ojinaga tenía algo que otros lugares no poseían: un aislamiento total. El vasto y solitario desierto chihuahuense permitía construir pistas clandestinas lejos de las miradas curiosas, mover toneladas de mercancía por caminos rurales y cruzarla hacia Texas con facilidad. Poco a poco, Acosta consolidó el control absoluto de la plaza. Investigaciones lo relacionan indirectamente con operadores del mismísimo Pedro Avilés Pérez,
considerado el pionero del narcotráfico moderno en el país. Pero a diferencia de otros capos que eran violentos, escandalosos y explosivos, Pablo Acosta operaba de otra forma. No era un hombre que buscara reflectores ni balaceras innecesarias. Su verdadero poder no estaba en las balas, sino en las relaciones. Construyó una gigantesca red de protección, sobornó a autoridades locales, comandantes de policía, altos mandos militares y funcionarios gubernamentales, quienes terminaron formando parte de la nómina que protegía las operaciones del Zorro de Ojinaga. Esto le permitió operar con una tranquilidad que era imposible para otros capos. Mientras la mayoría de los traficantes vivían escondidos a salto de mata en las montañas, Pablo Acosta se paseaba por el pueblo prácticamente como el dueño absoluto de la frontera. Fue precisamente en esa época de abundancia cuando apareció bajo su sombra un joven sinaloense, callado y de bajo perfil, llamado Amado Carrillo Fuentes. En ese momento, nadie se imaginaba que aquel muchacho terminaría convertido en el Señor de los Cielos. Amado trabajó bajo la estructura de Acosta en Ojinaga. Aprendió la fina logística aérea y el manejo de operaciones fronterizas. Con el tiempo, esta relación maestro-alumno se vería envuelta en oscuros rumores de traición que marcarían el destino de Pablo. Pero la leyenda del Zorro no se limitaba a negocios ilícitos. Pablo desarrolló una faceta que lo hizo intocable a los ojos del pueblo. Era una figura tremendamente contradictoria. Por un lado, dirigía un sindicato criminal que inundaba de narcóticos Estados Unidos. Por otro, los habitantes de Ojinaga lo recuerdan como el hombre que ayudaba a las familias pobres cuando el gobierno miraba hacia otro lado. Financiaba tratamientos médicos, construía obras, organizaba grandes fiestas para el pueblo y repartía dinero en efectivo. En regiones abandonadas, los narcotraficantes a menudo ocupan el lugar del Estado como protectores, y Pablo Acosta entendió y explotó ese poder popular a la perfección. A la par de su poderío, su vida personal también acaparó miradas. El capítulo más inesperado fue su romance con Emmy Webb Miller, un artista y escritor estadounidense proveniente de un mundo acomodado, totalmente opuesto a la crudeza de la mafia fronteriza. Esta relación, sacada de un guión de cine, permitió conocer al hombre detrás del mito. Mimi relataría años después que Acosta era un hombre inteligente, sumamente carismático y mucho más complejo que la simple figura de un matón. Ella fue testigo del surrealista ambiente de Ojinaga. Avionetas aterrizando de madrugada en el desierto, policías a sueldo bebiendo con narcos, y la tensión constante entre la riqueza desmedida y la muerte inminente. Pablo era un hombre que sabía cuidarse, pero en el negocio del narcotráfico la paz es efímera. Para mediados de los años 80, el crecimiento de las operaciones trajo consigo una brutal violencia por el control de rutas. Emboscadas, asesinatos y traiciones alimentaron su reputación de hombre astuto e invencible. Sin embargo, Estados Unidos y México ya no podían ignorarlo. Se había convertido en uno de los hombres más buscados del continente. La presión internacional obligó al gobierno a actuar, y la misión de cazarlo cayó en manos del famoso y sumamente polémico comandante Guillermo González Calderoni, un policía temido por su letalidad, pero rodeado siempre de oscuras acusaciones de corrupción. El cerco se cerró en la primavera del 87, tras meses de persecución y alimentados por información que, según cuenta la leyenda popular, fue proporcionada por el mismo Amado Carrillo para quedarse con la plaza. Las autoridades ubicaron a Pablo. Ese 24 de abril, Acosta se encontraba refugiado en Santa Elena, una pequeña y rústica comunidad clavada en las orillas del río Bravo. Las fuerzas federales rodearon el lugar. Lo que ocurrió aquella tarde bajo el sol ardiente de Chihuahua sigue envuelto en el misterio y las versiones contradictorias. La versión oficial del gobierno de Calderoni aseguró que el Zorro murió acribillado durante un fiero enfrentamiento armado contra las autoridades. Pero en las cantinas, en las rancherías y en la memoria colectiva del norte, rápidamente echó raíces una historia mucho más grande y legendaria. Se dice que Pablo Acosta, al verse completamente rodeado, traicionado y con el orgullo intacto de negarse a volver a pisar una celda estadounidense, tomó su propia arma y decidió quitar la vida antes de regalarles el triunfo de su captura. Hasta el día de hoy, ninguna de las dos versiones han podido comprobarse al 100%. Y quizá precisamente por ese misterio, su figura se volvió inmortal.
Cuéntanos tú qué piensas de esta historia. ¿Conocías sobre a quién le cantaban los Tigres del Norte en este corrido? Nos encantaría saber muchísimo tu opinión. Recuerda que te leemos en la parte de los comentarios. Por mi parte, no nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una historia igual de interesante a esta. Así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Te saluda Martín Santana. Nos escuchamos la próxima semana con otra historia detrás del corrido, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.